¿Qué haces cuando el hombre que te jura amor eterno frente a miles de personas usa esa misma boca para besar a otras mujeres en la oscuridad? Imagina esto: 46 años de matrimonio, un imperio musical construido sobre baladas románticas, discos de platino, estadios llenos, gritos, aplausos, todo el mundo admirando a la pareja perfecta. Pero detrás del telón la historia apesta a mentira. No hay cuento de hadas. Hay sudor, hay engaño y hay sábanas ajenas. Hoy no vamos a hablar de romance. Hoy vamos a hablar de traición. De la más cruda y humillante traición. Su nombre era Diego Verdaguer. Su esposa la icónica Amanda Miguel. Juntos vendieron la fantasía del amor indestructible. Pero la verdad es otra. Diego Verdaguer le fue infiel. No fue un simple rumor de pasillo. No fue un chisme barato de revistas. Fue una confesión descarada. Él mismo lo admitió frente a las cámaras, destrozando en un segundo la imagen de esposo perfecto que le vendió al mundo. La canción «Él me mintió» no era una simple letra para vender discos. Era un grito de agonía. Era sangre derramada en un pentagrama. Te prometí la verdad desde el principio y aquí la tienes. Diego Verdaguer no solo tuvo deslices. Él justificó sus actos llamándose a sí mismo un hombre de ojo alegre. Mientras Amanda Miguel cantaba con el corazón roto en los escenarios de toda América Latina, entregando su alma al público, su esposo se dejaba llevar por la carne. Cero metáforas. Cero excusas. Engaño puro y duro. Amanda lo sabía. Ella misma tuvo que tragarse el orgullo y declarar al mundo: Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría. Piensa en la crueldad de esa frase. Significa dormir al lado del hombre que te miente. Significa sonreír para las fotos de la alfombra roja mientras sabes que otras manos han tocado su piel. Significa perdonar lo imperdonable para no romper la familia. Mientras él gastaba miles de dólares en lujos, viajes y cenas alimentando su ego de estrella intocable, ella recogía los pedazos de su dignidad en habitaciones vacías. Es la brutalidad del mundo del espectáculo. Vendes amor puro pero consumes traición barata. Mírame bien. Olvida todo lo que creías saber sobre esta pareja legendaria. Quita las luces de neón. Quita los trajes caros. Quita las notas de prensa compradas para limpiar su imagen. Lo que queda es un hombre que no supo controlar sus instintos y una mujer que tuvo que soportar la humillación pública. Las redes sociales estallaron. Los fanáticos se sintieron engañados. Pero la historia real, los detalles enfermizos de esta crisis matrimonial, se mantuvieron bajo llave. Hasta hoy. Hoy vas a descubrir la anatomía de una infidelidad que sacudió a toda la industria musical. Te voy a llevar paso a paso por el infierno personal de Amanda Miguel. Hoy vas a descubrir 4 cosas que te dejarán sin aliento. Primera, la confesión exacta y descarada en televisión nacional. El momento preciso donde Diego Verdaguer miró a la cámara y admitió sus infidelidades, sin filtros, sin remordimientos aparentes. Vas a escuchar cómo justificó sus actos y cómo el peso de esa verdad aplastó la imagen pública de su esposa. Te revelaré las palabras exactas que usó para intentar limpiar su culpa y por qué esa entrevista se convirtió en la peor pesadilla de Amanda. Segunda, el perturbador mensaje oculto en la cocina. La nota escrita de puño y letra que Amanda encontró al regresar del aeropuerto. Un mensaje que destapó la presencia de lo que ella misma llamó con asco y rabia una tercera oportunista y arrimada lagartona. Vas a conocer los detalles de ese instante, la sangre helada al leer esas palabras, y cómo ese simple trozo de papel casi destruye 46 años de historia en un solo segundo de pura furia e inmenso dolor. Tercera, la obsesión platónica por Salma Hayek. Cómo un encuentro casual en un elevador casi hace que Diego Verdaguer pierda la cabeza. Vas a descubrir los detalles de esa amistad cariñosa, las excusas que él inventó para acercarse a la estrella de Hollywood, y el impacto devastador que esta fijación pública tuvo en la autoestima de su esposa. Amanda tuvo que ver cómo su marido babeaba por otra mujer ante los ojos del mundo entero. Cuarta, la verdad cruda y sangrienta detrás del himno. Él me mintió. Te contaré por qué esta canción dejó de ser una melodía para convertirse en un documental en vivo de la traición. Vas a entender por qué Amanda lloraba en el escenario, el pacto silencioso que hizo para no abandonarlo y la escalofriante razón por la que decidió perdonar a Diego Verdaguer a pesar de la humillación mundial
Es una revelación oscura que muy pocos conocen. Te lo advierto ahora mismo. Si crees en los cuentos de príncipes azules y amores perfectos, este video te va a destruir esa estúpida ilusión. No hay finales felices sin cicatrices muy profundas. Lo que estás a punto de presenciar es un viaje directo a las sombras de la fama. Acomódate en tu asiento. Abre bien los ojos. Lo que absolutamente nadie se atrevió a decir sobre Diego Verdaguer, yo te lo voy a mostrar detalladamente hoy. La traición tiene nombre, tiene rostro, y tiene una melodía sumamente desgarradora. Bienvenidos a la realidad, esto duele. Comencemos ahora mismo porque esta verdad no puede esperar más. Retrocedamos en el tiempo. Buenos Aires, Argentina. Año 1951. Nace un niño llamado Miguel Atilio Bocadoro Hernández. El mundo lo conocería mucho después como Diego Verdaguer. Pero antes de las luces brillantes, antes de los estadios completamente llenos, había hambre. No solo hambre física, hambre de gloria, hambre de reconocimiento, hambre de escapar del oscuro anonimato. Diego no quería ser uno más del montón. Quería ser inmensamente idolatrado. Imagina la desesperación de un joven artista cantando en bares vacíos. Cantando para absolutamente nadie. Mirando los rostros aburridos del público y jurando que algún día todos esos rostros llorarían por él. Ese fue el duro comienzo de su ambición. Una ambición que no conocía límites. Una ambición que varias décadas después terminaría aplastando el noble corazón de la mujer que lo ayudó a construir su imperio. México fue su enorme salvación. La soñada tierra prometida. Llegó con los bolsillos vacíos pero con el ego inflado. Allí conoció a una joven con una voz que podía romper gruesos cristales. Amanda Miguel. Ella no era solo una gran cantante. Era una fuerza de la naturaleza. Era incondicionalmente leal. Era apasionada. Y lo más importante, ella creyó en Diego Verdaguer cuando absolutamente nadie más lo hacía. Ella fue su escalera. Ella fue su refugio. Juntos construyeron un poderoso pacto, un pacto de sangre y música. Cantarían siempre sobre el amor eterno. Venderían la imagen de la pareja invencible. Y funcionó perfectamente. El dinero empezó a llover. Los contratos gigantescos se multiplicaron. Pasaron de contar monedas a sumar millones de dólares. De hoteles baratos a mansiones gigantescas. Pero con el ansiado dinero llegó el veneno. El cruel veneno de la fama. Piensa en esto. ¿Qué le pasa a un hombre que creció necesitando validación constante, cuando de repente tiene a miles de bellas mujeres gritando locamente su nombre? Se rompe, su brújula moral se desintegra. Mientras Amanda Miguel se quedaba en casa cuidando de su hija Ana Victoria, componiendo las canciones que los harían millonarios, Diego Verdaguer salía al mundo. Y el mundo estaba repleto de tentaciones. Aquí es donde nace el monstruo. Un monstruo sediento alimentado por los aplausos. Un monstruo que necesitaba conquistar urgentemente para sentirse vivo. Diego no buscaba verdadero amor en otras mujeres. Buscaba control y poder. Buscaba confirmar que todavía era el macho alfa. Buscaba saciar un inmenso vacío psicológico que ni 46 años de un matrimonio aparentemente perfecto pudieron jamás lograr llenar. Significa traición a sangre fría. Significa mirar a los ojos a tu devota esposa y mentir sin parpadear. Significa usar el amor como un escudo para esconder tus instintos más bajos. Diego Verdaguer desarrolló rápidamente lo que la industria llama el síndrome del intocable. Él creía sinceramente que las reglas morales no aplicaban para él. Era rico, era muy famoso, era el gran Diego Verdaguer. ¿Por qué tendría que conformarse con una sola mujer? Esa era su inmensa mentalidad enferma. Las fuertes luces de los escenarios lo cegaron por completo. El inmenso poder le pudrió la empatía humana. Cada disco de oro colgado en la pared era una excusa más para su comportamiento asqueroso. Cada aplauso ensordecedor del público era un permiso silencioso para ser infiel. Él necesitaba el riesgo constante para sentirse verdaderamente vivo. Escúchame muy bien ahora. La asquerosa infidelidad no ocurre de la noche a la mañana mágica. Es un oscuro proceso finamente calculado. Primero, son las miradas. Luego son las sonrisas cómplices en las exclusivas fiestas de la gran industria. Después vienen los candentes mensajes a escondidas. Diego Verdaguer perfeccionó magistralmente el sucio arte de la doble vida.
Tenía una cara angelical para las portadas de revistas familiares. El esposo tierno, el padre amoroso. Y tenía otra cara siniestra para las madrugadas ocultas en habitaciones de hoteles de 5 estrellas. Una cara oscura. Una cara depredadora. Amanda Miguel dormía profundamente en la misma cama confiando ciegamente en el hombre que amaba. Mientras ella soñaba con un lindo futuro juntos, él planeaba minuciosamente su próxima conquista carnal. Es repugnante, pero es la absoluta verdad del espectáculo. Mira la brutal diferencia extrema. Mientras Amanda soportaba tremendos dolores de garganta ensayando horas interminables para no defraudar a sus fieles fans, gastando su valiosa energía vital en los grandes escenarios, Diego derrochaba su sucia energía en otros cuerpos. Mientras ella daba sinceras entrevistas hablando enormes maravillas de su querido esposo, defendiendo su dudoso honor ante la implacable prensa amarillista, él estaba destruyendo ese mismo honor a puerta cerrada. Miles de dólares gastados en suculentas cenas clandestinas. Miles de dólares en caros regalos para mujeres que solo querían un pequeño pedazo de su fama. Dinero que salía directamente de las cuentas conjuntas. Dinero que Amanda también había sudado para ganar dignamente. Diego Verdaguer no solo le estaba robando su confianza, le estaba robando su dignidad, le estaba robando el respeto, y lo hacía sonriendo siempre. Él mismo lo llamaría cínicamente años después ser ojo alegre. ¡Qué término tan absurdamente cobarde! Ojo alegre. Una frase sumamente ridícula diseñada para minimizar la inmensa crueldad. Diseñada para que la amarga traición suene como una simple travesura de niños pequeños. Pero no era una travesura. Eran cuchilladas directas al sangrante corazón de su esposa. Detrás de ese término se esconde el verdadero motivo psicológico de Diego Verdaguer. Un ego inmensamente frágil e inseguro. Un ego que necesitaba ser alimentado constantemente por la admiración femenina. Si una mujer joven e inexperta lo miraba con profundo deseo, él se sentía poderoso. Si una bella modelo le coqueteaba, él se sentía invencible. Su masculinidad dependía enteramente de su tóxica capacidad para seducir. Era un verdadero adicto. Un adicto a la conquista. Y como adicto destruyó su familia. Imagina el horrible infierno mental de vivir así. Mantener la reluciente fachada del matrimonio más sólido de México y América Latina mientras por dentro las paredes se están pudriendo velozmente. Cada vez que cantaban juntos frente al inmenso público, la gente lloraba de pura y genuina emoción. Creían estar presenciando el amor verdadero en vivo y en directo. ¡Qué gran y magistral actuación! ¡Qué maldita mentira tan perfectamente bien ejecutada! Diego Verdaguer era un maestro absoluto de la vil manipulación. Sabía exactamente qué decir frente a los morbosos micrófonos amarillistas. Mi Amanda, mi sol, mi vida. Palabras totalmente vacías. Palabras de plástico baratas diseñadas exclusivamente para mantener la codiciosa máquina de hacer mucho dinero funcionando a la inmensa perfección. Porque eso era lo verdaderamente importante aquí. El gran y poderoso imperio jamás podía caer estrepitosamente. Por eso era tan sumamente cuidadoso al principio de sus muchos engaños. Todo muy fríamente calculado, todo en las malditas y silenciosas sombras. Cero rastro absoluto, pero la arrogancia extrema siempre tiene un altísimo precio muy amargo. Cuando haces algo tan malo tantas veces sin que te descubran, jamás empiezas a sentirte totalmente intocable e invencible. Empiezas a cometer muchísimos y torpes errores. El ego gigante te ciega brutalmente. Y Diego Verdaguer se volvió demasiado y absurdamente descuidado. Empezó a creer firmemente su propia mentira estúpida, de que era demasiado inteligente para ser atrapado por ella. Ese fue precisamente su enorme y trágico error fatal y definitivo. Dejar de ver a Amanda Miguel como una grandiosa mujer valiente, y empezar a verla como un simple e insignificante mueble más de su gran lujosa mansión privada. Alguien que siempre estaría ahí eternamente sin importar absolutamente nada de lo que él perversamente hiciera. Ese desprecio silencioso e implacable. Esa inmensa falta de respeto y lealtad absoluta hacia la grandiosa mujer que le dio absolutamente todo, es el verdadero crimen cruel e imperdonable en toda esta oscura y triste historia. No fue solo sucio y rápido sexo de hotel. Fue un repulsivo desprecio profundo y terriblemente absoluto. Ese maldito desprecio sembró la profunda semilla del gran desastre final que venía. Un desastre inminente que iba a estallar muy violentamente en la confundida cara de ambos.
Las sucias y tóxicas mentiras empezaron a acumularse muy rápida e incontrolablemente. Los fuertes murmullos venenosos en los oscuros pasillos de las grandes disqueras se hicieron cada vez muchísimo más potentes y claros. El gigante castillo de naipes. El gigante castillo de naipes. Ese castillo estaba a punto de colapsar frente a millones de espectadores. Y no fue un paparazzi escondido en los arbustos quien disparó la bala mortal. No fue un investigador privado contratado por una esposa consumida por los celos. Fue él mismo. Diego Verdaguer, con su característica sonrisa relajada y su arrogancia intacta, decidió apretar el gatillo en televisión nacional. Esta es la primera revelación que te prometí al principio, la confesión exacta y descarada frente a las cámaras. El momento donde el ídolo destruyó al esposo. Ocurrió durante una entrevista en un programa de altísima audiencia. Las luces del estudio brillaban sobre su impecable traje de diseñador. El presentador le hizo una pregunta aparentemente inofensiva sobre su largo matrimonio con Amanda Miguel. Lo que el mundo esperaba era la típica respuesta prefabricada. Nos amamos es difícil, pero el amor lo vence todo. Esa era la mentira corporativa que siempre funcionaba. Esa era la mentira que mantenía los estadios llenos y las cuentas bancarias rebosantes de dólares. Pero el ego de Diego Verdaguer necesitaba desesperadamente más. Su narcisismo le susurró al oído que era intocable, que podía decir cualquier barbaridad, y el público simplemente le aplaudiría su supuesta honestidad. Diego miró directamente a la cámara. No dudó ni un solo maldito segundo. Admitió públicamente que no había sido un santo. Confesó abiertamente sus infidelidades. Y lo peor, no fue la confesión en sí. Lo verdaderamente asqueroso, lo que le revolvió el estómago a toda América Latina, fue su asombrosa falta de remordimiento. Utilizó una frase que quedaría marcada con fuego en la historia del espectáculo. Se justificó diciendo que simplemente era un hombre de ojo alegre. Detente un momento. Mírame. Analiza esa repugnante frase. Ojo alegre. Como si engañar a la mujer que te dio una hija, que te dio su juventud, que compuso los mayores éxitos de tu carrera, fuera una simple travesura inofensiva. Como si aplastar el corazón de tu esposa fuera un pequeño defecto de fábrica. Él no dijo, fui un miserable cobarde. Él no dijo, destruí a mi familia por mi maldito egoísmo. Él dijo, ojo alegre. Minimizó la traición. Normalizó el dolor ajeno. Convirtió la humillación pública de Amanda Miguel en una anécdota casual para ganar rating en un programa de televisión. Significa que no le importaba el sufrimiento de su esposa. Significa que su propia imagen de macho seductor valía muchísimo más que 46 años de lealtad absoluta. Imagina a Amanda Miguel en ese preciso instante. Imagina estar sentada en tu inmensa sala rodeada de discos de oro, viendo a tu esposo destrozar tu dignidad frente a millones de completos desconocidos. En ese mismo momento, mientras Diego sonreía en la televisión, los teléfonos comenzaron a sonar sin parar. Periodistas buscando sangre. Amigos fingiendo lástima. Fanáticos exigiendo respuestas inmediatas. El santuario que Amanda había protegido con uñas y dientes durante décadas fue profanado por la boca del hombre que juró protegerla. Mira la brutal y asquerosa contraste. En el set de televisión, Diego Verdaguer estaba cómodo, relajado, bebiendo agua fina iluminado por focos que costaban miles de dólares. Él era el centro del universo. El macho que confiesa sus pecados y espera ser absuelto por su encanto. Mientras tanto, en la oscuridad de su hogar, Amanda Miguel sentía cómo su mundo se partía en 1000 pedazos sangrientos. Ella tuvo que respirar profundo, tragarse el inmenso vómito de la humillación y prepararse para la tormenta mediática más violenta de toda su carrera profesional. Fue un acto de crueldad fríamente calculado bajo el disfraz de la sinceridad. Las redes sociales no tuvieron piedad alguna. Los titulares de la prensa amarillista festejaron sobre el cadáver de su matrimonio. Diego Verdaguer confiesa infidelidad. Amanda Miguel humillada públicamente. El fin de la pareja perfecta. Pero la confesión pública era solo la punta del enorme iceberg. Lo que Diego reveló en la televisión fue simplemente la infidelidad que ya no podía seguir ocultando por más tiempo. Era una confesión a medias diseñada estratégicamente para controlar los daños irreparables. Porque lo que él no dijo en esa maldita entrevista, lo que ocultó con su ridícula excusa de ser ojo alegre, era la frecuencia y la intensidad de sus asquerosas traiciones. No fue un desliz de una noche,
Fue un patrón enfermizo de comportamiento destructivo. Amanda tuvo que salir a dar la cara. Tuvo que pararse frente a los micrófonos sedientos de tragedia y defender lo indefendible. Ella declaró con la voz rota y la mirada vacía: Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría. Piensa en el inmenso peso aplastante de esas crueles palabras. Es la declaración de rendición de una mujer que ha agotado absolutamente todas sus fuerzas peleando una guerra completamente inútil. Ella no lo perdonó inmediatamente. El perdón duele, quema y desgarra el alma cada bendita mañana al despertar. Diego creyó que su supuesta honestidad lo absolvería rápidamente de todos sus sucios pecados. Creyó que el inmenso cariño del público perdonaría cualquier barbaridad. Pero el daño emocional causado en las 4 paredes de su lujosa mansión era irreversible. La herida estaba abierta, infectada y expuesta a la vista de todos. El ídolo romántico había muerto ahogado en su propio veneno. El hombre de las baladas perfectas se había convertido oficialmente en el verdugo implacable de su propia historia de amor. Y esta descarada confesión televisiva fue el inicio del infierno. Y ese inicio del infierno no se limitó a las cámaras de televisión. El verdadero terror, el golpe más bajo y asqueroso, ocurrió dentro de las paredes de su propia casa. El lugar que debía ser su santuario sagrado. Esta es la segunda revelación que te prometí al principio. El perturbador mensaje oculto en la cocina. La prueba física de que la traición caminaba descalza por los pasillos de su hogar. Imagina la escena con absoluta claridad. Amanda Miguel regresando de un viaje agotador. Horas de vuelo. Giras extenuantes. Aeropuertos llenos de fanáticos gritando su nombre. Ella solo quería llegar a su mansión, quitarse los zapatos, respirar hondo y descansar en la inmensa paz de su hogar. Entra a su lujosa cocina. Una cocina de granito caro y electrodomésticos de miles de dólares pagados con sus éxitos. Y ahí, rompiendo la perfecta armonía de su castillo privado, encuentra un pedazo de papel. Un ordinario trozo de papel. No era una lista de compras. Era una nota escrita. Una nota que contenía el veneno más puro y concentrado que una esposa devota puede tragar en toda su vida. Era la confirmación absoluta de que otra mujer había estado ahí, respirando su aire, usando sus cosas, pisando su sagrado territorio. La sangre se le heló instantáneamente en las venas. El corazón le latió tan fuerte que casi le rompe el pecho. No era un chisme de revista barata inventado por un reportero. Era la prueba irrefutable, tangible y cruel. Amanda Miguel, la gran estrella, la mujer con la voz de trueno que dominaba estadios, se quedó paralizada en su propia cocina. La furia la invadió por completo. Ella misma, con una rabia incontenible y destructiva, describiría más tarde a esa intrusa con palabras que pasarían a la historia. La llamó abiertamente una tercera oportunista y arrimada lagartona. Palabras cargadas de un profundo y justificado asco. Palabras que destilan el intenso dolor de una leona a la que le han invadido cobardemente su guarida sagrada. Significa que su descaro no tenía límites. Significa que no le bastaba con revolcarse en caros hoteles de 5 estrellas por el mundo. Significa que llevó su suciedad a la intimidad de su familia. Significa la máxima falta de respeto que un hombre puede cometer contra la madre de su hija. Mírame fijamente ahora mismo. ¿Entiendes la gravedad psicológica de esto? Mientras Amanda se rompía la espalda cantando y trabajando arduamente para el poderoso imperio Verdaguer Miguel, él usaba su casa compartida como un vulgar motel de paso barato. Mientras ella cuidaba celosamente cada detalle de su vida juntos, él dejaba rastros asquerosos de sus sucias aventuras para que ella los encontrara. Es la brutal arrogancia del macho que se cree el dueño absoluto del mundo. Observa el contraste extremo y brutal. Amanda Miguel, vestida con ropa de diseñador, rodeada de lujos absurdos de sirvientes de premios internacionales, reducida a una esposa engañada llorando sobre una costosa encimera de mármol. Millones de dólares en el banco no sirven de absolutamente nada cuando tu dignidad está siendo pisoteada en tu propia cocina. El dinero no compra la lealtad de un hombre. El tremendo éxito internacional no detiene la amarga humillación. Diego Verdaguer jugaba a ser el dios inalcanzable de la música romántica, pero en la cruda realidad era un cínico cobarde que ni siquiera tuvo la mínima decencia de limpiar las asquerosas evidencias de su traición carnal. Esa nota no era solo tinta sobre papel. Era un puñal directo a la garganta de su matrimonio. Piensa en el silencio sepulcral de esa inmensa casa, en ese exacto instante.
el eco de una traición que retumbaba en las paredes decoradas con sus discos de platino. Diego Verdaguer, el hombre que le juraba amor eterno en cada maldito concierto. El hombre que la besaba tiernamente frente a las cámaras de televisión, había cruzado la última y más dolorosa línea de respeto. Había metido a la amante a la casa, al territorio exclusivo de Amanda, a su nido familiar sagrado. La humillación es un monstruo que te devora desde adentro hacia afuera. Y Amanda fue devorada viva esa tarde. Ella no rompió a llorar de inmediato. Primero, vino el shock paralizante. Después la rabia hirviente que nubla por completo la vista. Cada objeto en esa lujosa casa de repente le parecía sucio, contaminado por la presencia de esa arrimada lagartona. Se había sentado en su sofá. Había bebido de sus copas de cristal. Se había reído de ella junto a su esposo en su propia maldita cara. Las preguntas atormentaban su mente como dagas afiladas. Significa perder la cordura lentamente. Significa cuestionar todo tu pasado. Significa mirar fijamente al hombre con el que llevas décadas durmiendo y darte cuenta de que es un completo y siniestro desconocido. Diego pensó que era intocable. Pensó que su fama lo protegería eternamente de sus estúpidos descuidos. Pero esa nota en la cocina demostró que su ego gigante lo había vuelto torpe, arrogante y asquerosamente descarado. La grandiosa Amanda Miguel, humillada en silencio, tuvo que agacharse y recoger ese asqueroso pedazo de papel del suelo frío. Tuvo que doblarlo con sus propias manos temblorosas ahogando un grito y guardarlo como la prueba física de su mayor derrota personal frente al inmenso mundo. Esa maldita nota fue el verdugo silencioso que decapitó cruelmente la última gota de confianza que le quedaba escondida en su alma rota para siempre. Pero la humillación de Amanda Miguel no terminó en los silenciosos pasillos de su propia casa. El inmenso dolor privado es una cosa sumamente terrible, pero la humillación pública es un monstruo completamente diferente. Un monstruo sanguinario que te devora vivo frente a los curiosos ojos del mundo entero. Y Diego Verdaguer no solo traicionaba cobardemente en secreto, también traicionaba con la lujuriosa mirada, con el sucio pensamiento y con sus asquerosas palabras frente a los micrófonos amarillistas. Esta es la tercera revelación que te prometí al principio. La obsesión platónica por Salma Hayek. Cómo un simple encuentro casual en un frío elevador casi hace que Diego Verdaguer pierda la cabeza por completo. Ocurrió en la hermosa isla de Puerto Rico. Un pesado elevador se abre lentamente. Diego Verdaguer entra, y sus ojos depredadores se clavan instantáneamente en una mujer espectacular. Salma Hayek, joven, salvajemente hermosa, radiante, a punto de conquistar el gigante Hollywood. En ese preciso y oscuro instante, Diego olvidó absolutamente quién era. Olvidó su sagrado anillo de bodas. Olvidó los inmensos sacrificios de Amanda. Se comportó exactamente como un inmaduro adolescente hormonal. Su gigantesco ego de estrella internacional le hizo creer absurdamente que podía tenerla. Usó su poderoso estatus musical. Le ofreció descaradamente producirle canciones. Inventó cualquier excusa barata y ridícula para estar cerca de ella. Para respirar su mismo aire. Para saciar su podrida fantasía mental. Y lo verdaderamente imperdonable no fue el sucio deseo carnal. Lo peor fue la asquerosa boca suelta de Diego Verdaguer. Varios años después, él mismo se jactó públicamente de esta patética historia. Frente a las brillantes cámaras de televisión, con una sonrisa enfermiza, llena de estúpido orgullo, describió esa extraña relación como una amistad cariñosa. Una amistad cariñosa. Piensa en el profundo asco que provoca esa frase exacta. Un hombre maduro y casado admitiendo alegremente ante el mundo entero que babeaba incontrolablemente por otra mujer y presumiendo una cercanía totalmente indebida. Significa escupir violentamente en el rostro lloroso de tu leal esposa. Significa decirle al planeta entero que tu compromiso matrimonial es una maldita broma de pésimo gusto. Significa que tu frágil vanidad de macho es muchísimo más grande que el mínimo respeto por la mujer que amas. Significa reducir a la inmensa Amanda Miguel a un simple e invisible estorbo molesto mientras tú fantaseas públicamente como un idiota con una inalcanzable estrella de cine. Mira el asqueroso y brutal contraste extremo aquí mismo. Salma Hayek, brillando intensamente en las carísimas alfombras rojas de Los Ángeles, rodeada de diamantes, recibiendo los patéticos y desesperados halagos de un cantante casado.
Y al otro lado del televisor, Amanda Miguel, la esposa real, la mujer de carne y hueso, la que construyó su millonario imperio nota por nota. Amanda tuvo que encender la maldita televisión en su casa y ver cómo el hombre de su vida se derretía ridículamente por otra hembra. Tuvo que soportar las hirientes miradas de falsa lástima de sus propios amigos cercanos. Tuvo que tragarse el doloroso nudo en la garganta mientras los crueles periodistas le preguntaban con muchísimo morbo venenoso qué opinaba sobre la enfermiza obsesión platónica de su propio marido. Mírame directamente a los ojos en este momento. Imagina firmemente ese nivel exacto de tortura psicológica diaria. No te están engañando solamente a escondidas bajo las sábanas. Te están gritando directamente a la cara que no eres en absoluto suficiente. Te están diciendo públicamente que si él realmente pudiera, estaría corriendo tras ella sin mirar atrás. Diego Verdaguer no tuvo el mínimo valor moral de callarse la boca. Su inmensa y enfermiza necesidad de presumir constantemente su masculinidad absurdamente tóxica lo obligó a contar esa ridícula historia al mundo entero. Quería desesperadamente que absolutamente todos supieran que él, el inigualable Diego Verdaguer, supuestamente estuvo a escasos centímetros de conquistar a Salma Hayek. Era una bofetada pública implacable. Cada vez que Diego mencionaba ese maldito episodio, en una inútil entrevista le clavaba una estaca envenenada al corazón herido de Amanda. Ella tuvo que fingir demencia frente a los buitres de la prensa. Tuvo que sonreír amargamente y decir que no le importaba en lo más mínimo. Pero por dentro, la hemorragia emocional era total y absolutamente devastadora. El hombre que le juraba ser su sol ahora buscaba la luz en otra estrella lejana. El asqueroso descaro de Diego Verdaguer llegó a un límite insoportable. Él creía sinceramente que por ser un artista bohemio, tenía licencia abierta para ser un completo miserable emocional. Romantizó su asquerosa traición mental. La disfrazó de admiración artística profunda. Pero no era arte. Era pura y cruda lujuria irrespetuosa. Y Amanda Miguel, atrapada en esa jaula de oro macizo y platino, tuvo que presenciar en primera fila cómo su esposo regalaba su dignidad a cambio de 5 asquerosos minutos de estúpida atención mediática. Esa maldita amistad cariñosa fue otra violenta puñalada trapera en la ya destrozada espalda de un matrimonio que sangraba profusamente a la vista de millones de crueles espectadores. Significa que el monstruo de la infidelidad no solo muerde en la cama, significa que también destruye brutalmente tu valor como ser humano frente a la sociedad. Diego Verdaguer prefirió alimentar su podrido narcisismo antes que proteger el tierno corazón de Amanda. Él prefirió presumir su obsesión inútil por una estrella de Hollywood, sabiendo perfectamente el inmenso daño irreversible que causaba. Es imperdonable, pero el dolor más grande no se esconde en las palabras de una estúpida entrevista. El dolor más desgarrador, el clímax absoluto de esta asquerosa tragedia, se esconde a plena vista, frente a millones de personas. Se esconde en la canción más famosa de toda su maldita carrera. Esta es la cuarta y última revelación que te prometí al principio. La verdad cruda y sangrienta detrás del himno, él me mintió. Todo el mundo ha cantado esta melodía. Todo el mundo la ha gritado a todo pulmón en los inmensos conciertos. Pero lo que absolutamente nadie entendía era que Amanda Miguel no estaba actuando. Ella no estaba simplemente interpretando una bonita letra de desamor para vender millones de discos. Ella estaba sangrando en vivo. Ella estaba vomitando todo su dolor, su inmensa rabia y su profunda humillación frente a un público que aplaudía ciegamente su tremenda agonía. Él me mintió. Él me dijo que me amaba. Y no era verdad. Esas crueles palabras no nacieron de la imaginación de un compositor comercial. Nacieron directamente del infierno personal de Amanda. Nacieron de las noches en blanco. Nacieron del asqueroso olor a perfume barato en las camisas de su marido. Nacieron de la nota encontrada en la lujosa cocina. Esa canción es el testimonio desgarrador de una mujer que fue apuñalada por la espalda por el hombre que dormía a su lado. Significa vender tu propio sufrimiento. Significa que la industria musical es tan sumamente perversa que te obliga a monetizar tu propia destrucción psicológica. Significa pararte frente a miles de espectadores hambrientos de drama y abrirte las cicatrices noche tras noche. Mírame fijamente. Imagina la infinita tortura mental de Amanda. Cada vez que cantaba ese brutal himno, tenía que revivir exactamente la misma traición. Y lo más asqueroso, lo más repulsivo de todo esto, es que Diego Verdaguer estaba ahí mismo.
Él era el productor. Él era el manager. Él también ganaba miles de dólares cada vez que su esposa lloraba desconsoladamente en el escenario cantando sobre las infidelidades que él mismo había cometido. Observa el extremo y brutal contraste ahora mismo. Mientras los estadios completos retumbaban de pura emoción, iluminados por luces espectaculares que costaban fortunas, Amanda Miguel se rompía por dentro. Mientras Diego contaba los inmensos fajos de billetes en los camerinos de lujo celebrando el aplastante éxito comercial de la gira, su esposa tragaba veneno puro frente al micrófono. La gente pagaba boletos carísimos creyendo ver un simple espectáculo artístico. Nadie sabía que estaban pagando para ver la crucifixión emocional de una mujer traicionada. Diego usó el enorme dolor que él mismo provocó para engordar sus propias cuentas bancarias. Es el nivel máximo del narcisismo. Es la explotación emocional más cruel y despiadada en la historia reciente de la música latina. ¿Y por qué no se fue? ¿Por qué no lo abandonó y destruyó el asqueroso imperio? Esta es la parte más oscura del secreto, el pacto silencioso. Amanda Miguel no lo perdonó porque todo estuviera mágicamente bien. Lo perdonó porque este gran imperio musical era demasiado gigantesco para dejarlo caer. Había millones de dólares en juego. Había contratos firmados, giras programadas, una hija en común y una imagen pública que proteger a toda costa. El perdón de Amanda no fue un acto de amor romántico de un cuento de hadas. Fue un acto de pura y fría supervivencia. Ella eligió mantener la corona de reina, aunque esa corona estuviera hecha completamente de alambre de púas que le desgarraba la piel todos los malditos días. Significa tragar sangre y sonreír. Significa aceptar que tu marido es un depredador emocional, pero decidir que el inmenso imperio vale muchísimo más que tu propia paz mental. Significa que en el despiadado mundo del espectáculo, el amor verdadero siempre pierde ante el poderoso dinero. Amanda prefirió sufrir en una mansión multimillonaria que destruir el trabajo de 46 años. Diego Verdaguer lo sabía perfectamente. Él sabía que ella nunca se iría. Él apostó todo su sucio juego a la lealtad incondicional de su esposa. Y ganó. Ganó el derecho a ser un miserable infiel, sin perder jamás su trono dorado. Amanda se convirtió en la guardiana de su propia prisión de lujo. La víctima protegiendo implacablemente al verdugo para no perder el reino. Detente y piensa profundamente en el oscuro final de esta enfermiza ecuación del espectáculo. Diego Verdaguer murió sin pagar verdaderamente el altísimo precio de sus asquerosas traiciones ocultas. Él se fue de este mundo manteniendo intacta la enorme imagen del gran señor de la música romántica, perdonado públicamente por la mujer, a la que él destrozó repetidas y crueles veces. Y Amanda Miguel se quedó sola abrazando fuertemente el doloroso recuerdo de un amor que siempre estuvo terriblemente manchado de engaños. La canción Él me mintió seguirá sonando incesantemente por décadas enteras. Seguirá generando muchísimo dinero para sus herederos, pero ahora tú sabes la cruda verdad absoluta. Ahora sabes perfectamente que cada lágrima derramada por Amanda en esos gigantescos escenarios no era parte del show programado. Era el llanto desesperado y asfixiante de una mujer que tuvo que elegir obligatoriamente entre su inmensa dignidad personal y su millonario legado familiar. Diego Verdaguer le mintió sin piedad, le mintió brutalmente a ella cada noche. Le mintió descaradamente a su devoto público. Le mintió al mundo entero. Y ella con el corazón roto lo aceptó todo para siempre. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Llegamos al punto de no retorno. El instante preciso donde el inmenso imperio choca violentamente contra la cruda realidad. Imagina el apogeo del inmenso éxito. Diego Verdaguer y Amanda Miguel en la cima absoluta del mundo musical. Las giras internacionales generaban cientos de miles de dólares cada bendita noche. Los estadios colapsaban de fanáticos gritando desesperados. Los discos de platino adornaban las inmensas paredes de sus múltiples mansiones. Eran la realeza intocable del espectáculo latinoamericano. Un gran imperio construido con baladas románticas y promesas de amor eterno. Pero ese trono estaba manchado de sangre emocional. Estaba totalmente podrido desde adentro. Aquí comienza la aberrante dualidad que te prometí al principio. Necesito que abras muy bien los ojos y observes el contraste más extremo, asqueroso y cruel que la industria haya intentado ocultar jamás. Mientras Amanda Miguel sufría constantemente en el abismo de la depresión silenciosa, Diego Verdaguer vivía como un rey absoluto del mundo.
Gastaba decenas de miles de dólares en las suites presidenciales de los hoteles más lujosos y exclusivos de toda Europa y América. Camas gigantes de sábanas de seda italiana. Botellas de champán que costaban muchísimo más de lo que una familia entera gana trabajando muy duro. Mientras Diego descorchaba ese carísimo champán para celebrar sus asquerosas conquistas clandestinas, Amanda se tragaba sus amargas lágrimas en la profunda oscuridad de su enorme casa vacía. Mientras él invitaba a cenar a mujeres jóvenes en los restaurantes más elitistas y ocultos, pagando cuentas de miles de dólares en una sola noche de lujuria, Amanda ensayaba hasta desgarrarse las cuerdas vocales para no decepcionar a su fiel público. Él despilfarraba la gran fortuna familiar en alimentar su gigantesco ego de macho seductor. Ella invertía cada pequeña gota de su energía vital en mantener viva la gigantesca mentira del sagrado matrimonio. Significa que cada dólar gastado en sucia traición era una afilada puñalada clavada directamente en el pecho de su esposa. Significa que los lujos desmedidos, los costosos viajes en primera clase, las finas joyas compradas en completo secreto para otras mujeres, eran financiados indirectamente por el desgarrador dolor de Amanda. Imagina la grotesca escena. Diego Verdaguer vistiendo su impecable traje de diseñador de $5,000, sonriendo seductoramente a una modelo en el bar de un gran hotel 5 estrellas. Al mismo tiempo exacto a muchísimos kilómetros de distancia, Amanda Miguel lloraba abrazada fuertemente a su gran almohada totalmente humedecida. Esa es la verdadera y podrida cara de la fama que nadie se atreve a contarte jamás. Un hombre que viaja plácidamente en jets privados de extremo lujo, bebiendo licores finísimos, sintiéndose el amo y señor del inmenso universo, mientras su compañera de vida se marchita muy lentamente bajo el aplastante peso de la humillación, pública y privada. Gastaba enormes fortunas enteras solamente en ocultar sus oscuras huellas. Compraba el absoluto silencio de muchos empleados leales. Reservaba pisos enteros de hoteles caros solo para garantizar que nadie viera jamás a la mujer que lo acompañaba alegremente durante esa misma madrugada. Y todo ese inmenso y absurdo gasto económico solo para lograr satisfacer 5 efímeros minutos de placer físico inmediato. Mientras él jugaba incesantemente al millonario excéntrico e infiel, el alma pura de Amanda se convertía rápidamente en un desierto completamente estéril. Ella tenía que ver los resúmenes mensuales de las exclusivas tarjetas de crédito. Ella sabía perfectamente cuánto costaba cada cruel traición. Imagina el puro horror de revisar las cuentas bancarias de la gran empresa familiar y ver miles de dólares esfumados en supuestos gastos de representación que en la dura realidad eran solamente asquerosos gastos de pura seducción. Carnau. Cada cargo registrado en una joyería exclusiva, cada factura de un hotel lujoso donde ella nunca se hospedó, era un doloroso latigazo directo a su rota autoestima. Él compraba cuerpos ajenos con el dinero del imperio. Es profundamente repugnante. Es la crueldad humana en su máxima expresión capitalista y emocional. Diego Verdaguer no solo destruyó el tierno corazón de su leal esposa, también usó los cuantiosos recursos de ambos para financiar libremente esa misma destrucción. Mientras él se paseaba en vehículos de lujo con cristales muy polarizados riendo y disfrutando muchísimo de su supuesta impunidad intocable, Amanda sufría totalmente sola. Amanda tenía que tomar fuertes pastillas para poder lograr dormir tranquilamente. Mientras él recibía masajes sumamente relajantes en los spas más caros y exclusivos del planeta antes de un gran concierto internacional, ella sufría ataques de ansiedad paralizantes y destructivos en su cerrado camerino, intentando maquillar desesperadamente las enormes ojeras que las horribles noches de inmenso llanto le dejaban siempre. Llegamos al clímax del dolor, el punto de ebullición absoluta, el instante exacto en que la gigantesca mentira ya no puede sostenerse ni un solo segundo más. Todo este lujo obsceno, todo este derroche asqueroso de dinero y absoluto poder, todo este infierno chocó frontalmente contra la desesperación total de Amanda Miguel. La presión emocional era francamente insoportable. Tenían que salir al escenario frente a 50,000 personas eufóricas. Las potentes luces se encendían. El espeso humo artificial cubría la gran tarima. La gente gritaba enloquecida exigiendo ver a la amada pareja dorada. Y ahí estaban ellos firmes. Diego luciendo su bronceado perfecto y su traje completamente impecable, irradiando una falsa y repugnante seguridad que enfermaba el alma profundamente. Y justo a su lado Amanda,
con un vestido espectacular y carísimo que pesaba como una pesada armadura medieval de hierro, con una sonrisa de plástico rígidamente pegada al rostro pálido mientras por dentro sus órganos vitales parecían estar hechos de cristal destrozado. Cantaban alegremente sus éxitos. Se tomaban dulcemente de las manos, se miraban intensamente a los ojos frente al inmenso público. Pero en esa mirada ya no había amor sincero. Había un inmenso y oscuro vacío. Había un abismo de resentimiento puro y concentrado. Diego apretaba la fría mano de Amanda no para darle tierno cariño, sino para mantenerla firme, para evitar que la gigante máquina de hacer dinero se desmoronara ahí mismo frente a las miles de cámaras. Significa que el deslumbrante espectáculo se convirtió en un asqueroso campo de concentración emocional. Significa que cada maldito concierto internacional era una sesión de tortura psicológica en vivo y en directo. Significa que el mayor y peor asesino del sagrado amor de Amanda no fue el paso del tiempo ni la aburrida rutina. Fue el enorme ego devorador y el estilo de vida asquerosamente lujoso de un hombre que perdió por completo la brújula moral para siempre. En los fríos pasillos tras bambalinas, rodeados de seguridad privada, guardaespaldas gigantes y múltiples asistentes personales, el silencio entre ellos era verdaderamente desgarrador. Un silencio tan sumamente pesado que cortaba violentamente la respiración humana. Ya no eran un feliz matrimonio. Eran simplemente dos socios de negocios extremadamente fríos, socios de un imperio multimillonario sostenido milagrosamente por alfileres de plata fina y mentiras doradas. Diego Verdaguer continuaba tranquilamente con su vida de excesos sin frenos algunos. Seguía cerrando restaurantes increíblemente lujosos, solo para cenar a solas con sus efímeras amantes ocasionales. Seguía derrochando incesantemente la riqueza generada por el tremendo dolor. Cientos de miles de dólares despilfarrados en regalos vacíos y superficiales para intentar aliviar inútilmente su propia culpa cobarde y muy gravemente enferma. Porque en el fondo más oscuro él sabía perfectamente que era un fraude total. Sabía que sin la lealtad inquebrantable de Amanda Miguel, él no sería más que un viejo cantante desesperado con una larguísima lista de crueles arrepentimientos y facturas de hoteles ridículamente caras. Pero Amanda ya no podía soportarlo más. El límite absoluto de la resistencia humana había sido destrozado por completo y para siempre. La inmensa crisis finalmente estalló sin previo aviso. Una fatídica noche después de un agotador concierto masivo, la fuerte tensión acumulada en la gigantesca mansión alcanzó su punto de ruptura explosivo y máximo. Las carísimas paredes de fino mármol italiano fueron testigos silenciosos del quiebre definitivo. Los gritos desesperados resonaron violentamente en la profunda oscuridad de la noche. Las duras acusaciones salieron disparadas rápidamente como balas letales de grueso calibre. Amanda lo confrontó ferozmente con todo el asco acumulado durante décadas de engaños. Le lanzó fuertemente a la cara cada factura oculta, cada mirada cómplice con otras mujeres, cada maldito dólar, gastado en su sucia y repugnante doble vida de excesos continuos. El gran ídolo romántico cayó pesadamente de su falso pedestal de oro macizo. Diego Verdaguer se quedó completamente paralizado y destruido. Por primera vez en su vida, su falsa sonrisa seductora no sirvió de absolutamente nada. Su fino traje de diseñador exclusivo parecía un disfraz sumamente ridículo frente a la majestuosa furia de una mujer que había sido pisoteada 1000 veces seguidas. El clímax brutal de esta triste historia no es una separación pacífica y civilizada. Es el colapso increíblemente violento de la ilusión perfecta. Amanda se dio cuenta en ese preciso e infernal instante de que había vendido su propia alma al mismísimo diablo manipulador del espectáculo. Había sacrificado su inmensa paz interior permanentemente para alimentar a un incontrolable monstruo. Un monstruo insaciable y narcisista que jamás iba a cambiar verdaderamente. Mírame bien directamente. Entiende la tremenda gravedad de esto. El hombre que gastaba decenas de miles de dólares en champán y suites de lujo para sus jóvenes amantes, ahora estaba cobardemente acorralado en su propia casa. El imperio estaba temblando violentamente y a punto de caer. Si Amanda hablaba públicamente, si Amanda decidía romper el pacto de silencio en ese momento exacto, la marca comercial Verdaguer Miguel se hundiría rápidamente en el fondo del oscuro océano. Las acciones caerían, los contratos millonarios serían cancelados, las giras internacionales se detendrían abruptamente. Diego Verdaguer no sentía ningún miedo real de perder a la maravillosa mujer que sinceramente lo amaba.
Sentía el inmenso terror paralizante de perder su sagrado y poderoso dinero acumulado. Esa es la verdad más escalofriante y asquerosa de toda esta larga pesadilla. En el pico más alto de la gran crisis, cuando las amargas lágrimas de Amanda inundaban la inmensa habitación principal, la única preocupación de Diego era el maldito negocio musical. Él no rogó por amor, él rogó desesperadamente por el imperio. Él utilizó absolutamente todas sus asquerosas tácticas de manipulación psicológica para convencerla de no destruir todo. Le recordó dramáticamente los millones de dólares fuertemente invertidos. Le recordó a su hija. Le recordó la imagen inmaculada que sus fanáticos veneraban ciegamente. Fue una repugnante extorsión emocional ejecutada a la inmensa perfección por un maestro absoluto del engaño cruel. La presión fue tan aplastante que el alma de Amanda se asfixió sin poder defenderse. Ella aceptó guardar el inmenso secreto manchado de sangre para que la rueda financiera siguiera girando interminablemente. El clímax de esta historia no trajo justicia ni redención alguna. Solo trajo una condena perpetua y silenciosa disfrazada brillantemente de inquebrantable amor eterno y muy verdadero. El final de esta oscura historia no llegó con un escandaloso divorcio en los tribunales. No llegó con una división pública de bienes, ni con crueles abogados peleando por los millones de dólares del imperio musical. El verdadero final de Diego Verdaguer llegó de la manera más abrupta, fría y definitiva posible. La muerte no respeta discos de platino. La muerte no escucha baladas románticas. La muerte no entiende de estatus, ni de fama, ni de lujos obscenos. En enero de 2022, el corazón del gran seductor se detuvo completamente para siempre, llevándose el inmenso peso de sus sucias traiciones a la fría tumba. Imagina ese preciso y devastador instante. El mundo entero del espectáculo se detuvo por completo. Las redes sociales se inundaron inmediatamente de falsos mensajes de profundo dolor. Celebridades de todo el planeta enviaban sus largas condolencias. Los canales de televisión interrumpieron su programación habitual para rendir homenajes interminables al ídolo caído. Hablaban del gran artista, hablaban del genio musical y, sobre todo, hablaban del esposo perfecto, de la mítica historia de amor inquebrantable entre Diego y Amanda. ¡Qué inmensa y macabra ironía! El mundo lloraba ciegamente al príncipe azul de las canciones mientras ignoraba por completo al cruel verdugo emocional que acababa de fallecer. Ahí estaba Amanda Miguel, completamente vestida de luto riguroso, sola frente a la mirada inquisidora de millones de personas. Tuvo que recibir los abrazos hipócritas de la misma industria que encubrió los asquerosos engaños de su marido. Tuvo que escuchar a miles de extraños diciéndole que él la amaba con toda su alma. Tuvo que asentir con la cabeza y agradecer las vacías condolencias mientras por dentro su corazón era un gigantesco cementerio de recuerdos muy dolorosos de humillaciones, tragadas en profundo silencio y de perdones forzados bajo tremenda presión. Significa llorar a un fantasma lleno de espinas afiladas. Significa que el amargo duelo de Amanda fue infinitamente más complejo que el de cualquier otra viuda normal del mundo. Ella no solo estaba enterrando al venerado padre de su hija y al amor definitivo de su juventud. Ella estaba enterrando a su mayor torturador psicológico. Estaba enterrando al mismo hombre que la obligó a sonreír en los grandes escenarios mientras sangraba masivamente por dentro. Mírame a los ojos ahora mismo. ¿Te imaginas el desgarrador conflicto mental de extrañar profundamente a la persona que más daño irreparable te ha hecho en toda tu vida? Es un maldito laberinto emocional del que es absolutamente imposible escapar ileso. El imperio musical de Diego y Amanda no colapsó con su muerte. Todo lo contrario. Las reproducciones de sus famosas canciones se dispararon brutalmente en todas las plataformas digitales existentes. Los discos físicos se agotaron velozmente. El dinero siguió fluyendo como un río inagotable hacia las inmensas cuentas bancarias de la poderosa familia. Diego Verdaguer logró su máximo y definitivo objetivo. Murió siendo una absoluta leyenda intocable. Murió con la pesada corona de oro firmemente pegada a su cabeza. Su gigantesco ego, ese mismo ego que lo impulsó a buscar mujeres más jóvenes y a traicionar a su esposa en lujosos hoteles, fue finalmente inmortalizado por la cómplice amnesia colectiva del crédulo público. Pero la historia real no puede borrar la cruda verdad. El karma no siempre llega en forma de terrible ruina financiera o escarnio público implacable. A veces el verdadero castigo es el legado tóxico y oculto
que dejas en el alma rota de los que logran sobrevivir. Diego se fue rápidamente, pero Amanda se quedó atrapada en la inmensa mansión llena de fríos fantasmas. Se quedó siendo la guardiana eterna de una inmensa mentira dorada. Cada vez que ella sube a un escenario hoy en día para cantar su himno, la canción ya no es solo un fuerte reclamo a un esposo infiel. Es un trágico requiem. Es un grito desesperado lanzado hacia el enorme vacío, dirigido a un hombre que ya no puede escucharla jamás, que ya no puede pedirle sincero perdón, y que nunca pagó el verdadero precio kármico por sus increíblemente crueles actos cometidos. Esta no es en absoluto la historia de una mujer sumisa y débil. Ese es el peor y más estúpido error que podrías cometer al analizar esta compleja tragedia humana. No te atrevas a juzgar a Amanda Miguel desde la inmensa comodidad de tu brillante pantalla. Ella no fue una tonta ingenua que se dejó pisotear por simple falta de carácter fuerte. Ella fue una tremenda sobreviviente en un oscuro mundo lleno de tiburones sanguinarios. En la cúspide de su inmenso y ahogante dolor, ella hizo un cálculo extremadamente frío, brutal y asombrosamente doloroso. Evaluó el incalculable costo de la verdad absoluta frente al inmenso costo de su invaluable legado. Y ella eligió sabiamente el legado. Eligió proteger valientemente el futuro seguro de su amada hija Ana Victoria. Eligió mantener en pie la gigantesca empresa musical que ella misma construyó a base de su inigualable y puro talento. Significa que a veces el gran éxito te exige sacrificar tu propia y valiosa paz mental permanentemente. Significa que en las altísimas esferas del poder absoluto y la fama desmedida, el hermoso concepto tradicional de la felicidad plena es simplemente un estúpido y falso mito, creado para vender más revistas del corazón. Amanda aceptó su dura y pesada cruz, y la cargó estoicamente con una dignidad que verdaderamente asusta. Ella convirtió su intenso sufrimiento en arte inigualable, su profunda humillación en múltiples discos de platino, y su obligado silencio en un impenetrable escudo protector para toda su familia. Esa es una fuerza interna totalmente aterradora. Soportar la constante infidelidad sistemática de tu pareja, sentimental perdonarlo públicamente contra tu propia voluntad, y sostener el gran imperio familiar intacto, hasta el último de sus malditos días, requiere una resistencia emocional titánica que muy pocos seres humanos en el planeta poseen. Heao Minchi, el hombre de la eterna y perfecta sonrisa, el romántico empedernido de la televisión nacional, el que confesó descaradamente ser solamente un hombre de ojo alegre, descansó finalmente en paz. Pero la esquiva paz de Amanda Miguel siempre tendrá un altísimo y constante costo de peaje. Ella sobrevivió valientemente a la sucia traición. Sobrevivió a la constante humillación pública. Sobrevivió a la dolorosa e inesperada muerte de su único gran amor. Hoy ella sigue cantando majestuosamente con esa misma voz de potente trueno que enamoró ciegamente a millones, pero sus tristes ojos guardan un secreto muy oscuro y pesado. Guardan el conocimiento absoluto y aterrador de que el amor perfecto e idealizado simplemente no existe. De que los hermosos cuentos de hadas son solo una brillante y elaborada mentira inventada para ocultar exitosamente las más bajas, ruines y destructivas pasiones humanas. Nos enseñaron a venerar ciegamente a los ídolos inalcanzables. Nos enseñaron a aplaudir el talento deslumbrante, sin importar en absoluto la calidad moral del ser humano que sostiene el micrófono. Pero esta sombría historia nos obliga hoy a arrancar violentamente ese grueso velo de ignorancia. Nos recuerda constantemente que detrás de cada gran fortuna, detrás de cada hermosa pareja que parece bajada del cielo, a menudo se esconde un nivel de falsedad que te revolvería el estómago. Y aquí es exactamente donde tú que me escuchas tienes que tomar una decisión definitiva. Hemos llegado por fin al sombrío final de este oscuro viaje hacia la verdad. Has visto claramente cómo una mujer absolutamente brillante tuvo que resignarse a vivir prisionera en una enorme cárcel de lujo incalculable para no perder su propio reino. No te voy a pedir jamás que le des un simple me gusta a este duro video por mera costumbre. No te voy a rogar patéticamente que te suscribas para alimentar a un frío algoritmo. Te pido que te suscribas a este canal solamente si crees firmemente en el inmenso y transformador poder de la pura verdad desnuda. Si comprendes perfectamente que las verdaderas historias jamás se cuentan en coloridas revistas de chismes, sino en las solitarias sombras del dolor humano que nadie más ilumina, hazlo por las voces silenciadas. Únete a esta comunidad hoy si prefieres la dolorosa realidad antes que la ignorancia.